Bueno, seguimos con Tres Miradas a un Mundo, esta tarde fresca de marzo con 16 grados, que parece que hay que abrigarse, que vino de golpe, pero bueno, seguimos con nuestro programa. Les recuerdo que salimos al aire por usinaradio.com.ar, nuestras redes sociales, @usinaradio_, y también tenemos cuenta propia de Instagram, @3m1m, ¿sí? O sea, @Tres Miradas un Mundo, que es nuestra cuenta de Instagram también. Y si se quieren comunicar con nosotros, le damos el teléfono 11 6228 6760. 11 6228 6760 va a ser nuestro teléfono por el día de hoy. Bueno, Martín, tenemos ahí, ¿cómo estás? Bien, De nuevo. bien, todo tranquilo, contento, que para los que somos docentes universitarios y fanáticos del estudio, este momento es adrenalínico, es intenso, pero se disfruta un montón conectar con el aula, con mi conocimiento, con compañeros de trabajo, y estoy muy orgulloso de mí, de que estoy estudiando counseling, así que calculo que dentro de poco traeré algunas columnas más asociadas al enfoque basado en la persona. Pero bueno, vas a cambiar, digamos que vamos a ampliar el repertorio, o sea, otro rubro más para poder explayarte. Eso, vamos a ampliarlo y más que nada, como ustedes saben, a mí me gusta más esto de traer invitados y hacer el reportaje, pero bueno, hoy sepan disculparnos que nuestro doctor Juan Manuel Rosas está ocupado, sigue trabajando, ustedes saben que él trabaja siempre y nos emite su simpatía desde el hospital mismo, así que bueno, nada, eso. Sí, los turnos de cirugía de los cirujanos a veces son imprevistos, ¿no? Y en esa, él se adecua su participación en el programa a su agenda laboral. Bueno, Martín, hoy el tema que teníamos preparado era la diferencia entre conciencia y conciencia, mente y cerebro. Bien, exactamente. Siempre es un tema muy apasionante el de la conciencia, para la filosofía, para todo el estilo de filosofía oriental, occidental, etc. Y ahora también la conciencia pasó a ser algo de interés científico, porque la ciencia despreciaba a la conciencia, porque la conciencia era algo que no se podía percibir objetivamente. Entonces, en 2010, a principios del 2010, no te puedo decir exactamente, en el primer simposio internacional de la conciencia, se definió entre antropólogos, cibernéticos, médicos, psicólogos, estaba el Dalai Lama, y todos los tipos de disciplinas que vos puedas entender, así que les interese un poco algo que va más allá de lo concreto. Bueno, ok, se definió. Muy variopinto, ¿no? El grupo que conformaba ese encuentro. Muy ecléctico, sí, un grupo de eclécticos sobresalientes, dieron, después de 2-3 días de pensar en un hotel, encerrados ellos en un hotel de estos gigantes, dieron con la siguiente definición. La conciencia es un flujo constante entre información y energía. Te lo voy a repetir, y quizás más lento. La conciencia es un flujo constante entre información y energía. Y vamos a desglosarlo esto, ¿sí? A ver, por parte. Entonces estamos hablando de información y energía. O sea, información, conocimiento, contenidos, como le podamos llamar, ¿no? Y la energía que mueve el mundo. A ver. Pero la energía son las emociones. Ajá. Las emociones. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo te empiezo a mostrar, no tengo cerca el test de Rorschach, que es el de las láminas y las manchitas. Sí, el famoso de las manchas, el test de las manchas. Claro, yo te estoy mostrando, y de repente, de la nada, aparece una foto tuya. Ahí, ¿qué vas a encontrar ahí? Ahí lo que vas a encontrar es que la información sos vos, pero la emoción va a ser diferente. ¿Entendés? Imagínate que te empiezo a mostrar fotos de nenes, y de repente sobre esos nenes está uno de tus hijos, un nieto, alguien que realmente tenés afecto, o alguien que no tenés afecto.
Entonces, la energía viene ligada de la mano de las emociones, y es la emoción más el dato, porque no es solo la emoción. Cada emoción tiene adjunto una información. Entonces, si vos juntás emoción más representación psicológica, se llama afecto. Entonces, para que haya... Se llama, afecto. ¿Sí? Los perros tienen emociones, pero no son afectivos. Por ejemplo, mi mamá para todos los cumpleaños seguramente a sus hijos les hace de comer a cada uno una comida especial. Yo soy vegetariano y si mi mamá me hace empanada de carne, no me va a caer muy bien. Dice, che, te confundiste de día. Pero si a mi hermano, que le encantan las empanadas, le hace empanadas, está bien. ¿Y a quién quiere más? ¿A uno o al otro? No. Tiene afectos diferentes por cada relación que tiene establecida con un objeto o un sujeto. Entonces volvamos a la definición. La conciencia es un flujo en constante cambio y dinamismo entre el afecto, o sea, el afecto, que es la energía, y la representación psicológica, que es la información. De este tipo de conciencia, nosotros tenemos dos estilos. Vieron que se puede escribir conciencia con S y C y conciencia sin SC. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, la conciencia con S es la que estudia el psicoanálisis. Los sueños, la mente, por ejemplo, los actos fallidos, esos chistes, esos olvidos, esas cometidas de pata que uno hace, ¿sí? Y la conciencia sin S está asociada al cerebro y es la conciencia que estudia el conductismo, la psicología cognitiva, etc. Dato curioso, mirá, el cerebro procesa 40 millones de bytes por segundo. De esos 40 millones de bytes que procesa por segundo, solo 2 son los representantes de tu conciencia, lo que estás viendo en tu mapa mental. Por ejemplo, en este momento tu corazón está haciendo sístole y diástole, pestañea, respirás, y eso vos no sos consciente de eso, salvo que le prestes atención. Entonces, esa conciencia o inconsciencia es sin S. ¿Se entiende? Si yo me pongo a pensar en alguien, además de ser consciente, también estoy generando consciente con S. Por lo tanto, por ejemplo, no soy consciente sin S, ¿no? De que abre la puerta para allá, pero no soy consciente porque la conciencia con C está sujeta a los órganos de los sentidos. Y la conciencia con S está sujeta a las funciones mentales psicológicas, que si bien tiene un sustrato orgánico, es el más allá, el alma, llámalo como quieras. Ahora, me gustaría hacer una pequeña separación, mejor dicho, ¿no? Entre qué es el cerebro y qué es la mente. Es interesante que el cerebro, primero que, bueno, ya de la época de Aristóteles y los griegos, con la guerra y todo eso, veían, sacaban cerebros, lo diseccionaban y le llamaban a la atención. De hecho, Aristóteles dice que el cerebro es la sede del alma. Bueno, en la época del Renacimiento italiano, si mal no recuerdo, es desde 1400, finales del 400 a 1600, se le empieza a estudiar los cerebros, dentro de todo esos, Leonardo da Vinci, etc., y llegamos a la neurología moderna de ahora, que es claramente sobresaliente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La diferencia entre el cerebro y la mente. El cerebro es un concepto físico, está formado por vasos sanguíneos, células nerviosas, tiene estructuras y formas definidas, coordina movimientos, sentimientos, tiene diferentes funciones en el cuerpo, y al cerebro lo podés tocar. ¿Pero qué es la mente? La mente es un concepto, no está formado por ninguna célula y es hipotético. No tiene ni forma ni estructura definida. Se refiere a la conciencia, a la comprensión y el conocimiento, y claro, es abstracto, algo que no se puede tocar. Como el alma. Como el alma, claro, podría llegar a ser un equivalente. ¿Y qué pasa con esto? Cuando nosotros, los psicólogos, trabajamos con la mente, hay algo que es interesante, que es un concepto que se llama neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral, si lo asociamos con el envejecimiento activo que estábamos hablando recién, es la capacidad plástica que tiene el cerebro de reacomodarse a sí mismo, de modificarse, de hacer sinapsis, que es la conexión entre las neuronas.
Lo loco, bueno, no sé si es loco, ¿no? Lo interesante de esto, de que la neuroplasticidad cambia estructuralmente, anatómicamente, el cerebro, ¿sí? Mirá, como instructor de mindfulness, y como también así apasionado de la neurociencia, he llegado a descubrir que hay numerosos artículos científicos que demuestran que la práctica de meditación de entre 20 y 30 minutos por día durante 2 meses agranda la zona de la corteza prefrontal ventromedial que está así justo en la frente, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Y nada, calculo que ahora que está entrando la doctora Viviana Núñez, que es neuróloga, y aparte que nada, es gran amiga mía, seguramente ella nos puede desasnar muchísimo más, pero hay algo que quizás ya con esto me gustaría ir cerrando, ¿no? Esta es la columnita de hoy, que es la girificación. Imagínate que vos tenés el cerebro y lo estirás, lo planchás. Dicen que te quedaría como un mantelcito. Un poco debe ser, ¿no? Que si lo estirás, puede llegar a ser una manta larga. ¿Por qué? Porque tiene circunvoluciones, tiene esas lomitas de burro, ¿viste? Que tiene como formitas, como si fuera un paisaje montañoso. Bueno, sí, siempre se hace el dibujito del cerebro con las rayitas, con las circunvolaciones. Es común verlos, ¿no? En los dibujos animados y demás. Exactamente. El oyente seguro que está familiarizado con esa imagen. Es clara, es universal. Bueno, ¿cómo se produce eso? Eso se produce a través de un fenómeno que se llama girificación. Imagínate una línea recta, ¿sí? Una línea recta de 1 metro. Y ahora esa línea recta de 1 metro, hacele una espiral, ¿sí? Una espiral común y corriente como la espiral de los mosquitos. En vez de 1 metro, ¿sí? En vez de 1 metro de largo, ¿cuánto te puede llegar a quedar en la espiral usando 1 metro espiralado? 7 centímetros, 10 centímetros, porque se metió para adentro. Entonces no es así, no es tan así, tan literal, pero lo que hace la girificación, me equivoqué. Este fenómeno se hilvana para adentro, ¿sí? El cerebro. Entonces, de esa manera, imagínate, si cada vez que el cerebro aumentase, la expresión intracraneal te haría ¡pluf! Explotar el cerebro, claro, salían los ojos para afuera. Así que nada, la girificación entonces es ese fenómeno que hace que el cerebro se teja para adentro y bueno, nada, tenga esas formas anatómicamente diferentes a medida que se estructura, se estimula a través de la mente una función o la otra. Nosotros sabemos que más allá de la huella digital, creo que lo que es más único de una persona es el cerebro, porque la huella digital a lo largo de la vida no cambia, el cerebro sí. Entonces, una persona, un cerebro. Y con esto, salvo que tengas alguna pregunta, ya le podemos dar el espacio a Lorena, le agradecemos que está trabajando ahí desde la operación, así que muchas gracias Lorena, estás laburando re bien, te felicitamos. Y bueno, nada, ya estamos hechos por acá, María Rosa. Bueno, muy bien, muy clarito todo. Me gustó lo de la diferencia de conciencia y conciencia, que la verdad que no lo tenía así. Siempre se aprende algo nuevo en este programa. Y bueno, si te parece, hacemos una pequeña pausa, ¿sí? Lorena tiene puesto ya para salir a Canberries con Dreams, porque como después, ya volvemos después de esta presentación de este tema musical con la doctora Viviana Núñez para hablar del sueño y otras cosas. Dreams, Canberry, Lorena, adelante. Mientras tanto, si está ahí la doctora Viviana Núñez, le vamos a decir que buenas noches, Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, estas semanas ha sido mediática. Viviana, te estás convirtiendo en una doctora de divulgación y ya te he visto en La Nación Más, te he visto anoche en un vivo en Instagram. Contanos un poquito primero eso antes de entrar al tema que nos convoca hoy. Bueno, buenas noches y a todos los oyentes, gracias. Prefiero no poner la cámara porque yo soy bastante movediza y me gusta hablar mientras camino, entonces van a ver toda una vuelta que voy a dar por todos lados. Preferiría no poner la cámara si no les molesta. No hay ningún problema. Bueno, les comento primero lo de esto que dice
que estoy mediática. Para los que no lo saben o no lo han escuchado, en realidad el año pasado, cuando empieza la pandemia, y sobre todo los países de Europa, Italia, España, yo empiezo a ver a todos los colegas que lloraban la muerte de sus compañeros, previendo que acá nos iba a pasar lo mismo como en todo el mundo. Empecé a cargar datos en un Excel de toda la gente que iba encontrando del equipo de salud que iba muriendo por COVID. Entonces, empecé cargando datos sin separarlos, pero sí con nombre, apellido, edad, lugar de trabajo, ciudad, provincia, la fuente de donde había sacado el dato. Y después, como el número iba creciendo, 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 empecé a separarlo por provincias, y bueno, hoy día el número es tremendo, la cantidad de muertos que tenemos del equipo de salud, que incluye enfermeras, médicos, administrativos, todo lo que trabaja, toda la gente que trabaja en un equipo de salud, desde la limpieza, el mantenimiento, un radiólogo, kinesiólogo, bioquímicos, extraccionistas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, la mucama que trae el desayuno, todo es parte de un equipo, y toda esa gente hoy día, en mis números, por supuesto, en mis estadísticas, que para mí le faltan bastante, van 730 personas muertas. 730. Y lo que yo veo, que me gusta a veces agentes de salud, ¿no? Digamos, como el tema que engloba a médicos, enfermeras, enfermeros, qué sé yo, camilleros o las personas de limpieza, seguridad, ¿no? Creo que agentes de salud por ahí es un término más abarcativo, no sé cómo lo ves. Claro, yo le digo personal de salud o agente, ¿está bien? Personal de salud engloba a todos, porque el chofer de la ambulancia es personal de salud. El técnico de electro es un personal de salud, o sea... O la administrativa que hace una admisión, por ejemplo. Claro, la que da turnos por teléfono en una clínica, en un hospital, es personal de salud. Lo que pasa es que justamente en ese personal es donde está el bache grande. Porque nosotros, por ejemplo, si se muere un compañero nuestro, se muere una enfermera, sus compañeros lo ponen, lo anuncian, lo dicen, dicen que se murió COVID, dice cuánto tiempo estuvo en terapia, antes de que muera están pidiendo cadena de oración, pero cuando se muere un administrativo, una mucama, alguien de la cocina, no sale. Eso no sale en ninguna parte. ¿Quién va a poner en un aviso fúnebre que falleció de COVID? Nadie. Entonces yo creo que tenemos un déficit de datos que está como en por lo menos un 25% que no tengo, porque tampoco tengo acceso. En general, para el que no lo sabe, los hospitales, las clínicas, tienen lo que se llaman servicios tercerizados, o sea, contratan limpieza, contratan seguridad, contratan cocina, ¿no? Entonces, no tengo forma de alcanzar esos datos que sí me son no fáciles, pero accesibles en el resto del equipo. Por ejemplo, a ver, con perdón de los psicólogos, pero tengo un psicólogo fallecido, uno, de 730. El psicólogo está en contacto con el paciente, el psicólogo habla en una mesa a menos de 50, 70 centímetros de cercanía. En un hospital me estoy refiriendo, no es un consultorio que podemos tener en una de esas, un escritorio más grande o 2 sillones, no. Entonces, toda esa gente me falta. Y separándolos en las provincias más grandes, con las que tienen más números, estamos en, por ejemplo, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene un número tremendo, pero por ejemplo, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, tienen muchísimos fallecidos, muchísimos. O sea, si pensamos en Tucumán, que ha perdido como 180 enfermeras, es un número tremendo. Sí, y yo volviendo, ¿me escuchás ahí, Vivi? Sí, te escucho. Sí, no, estaba pensando recién en lo que decías del psicólogo, si es el mismo que yo pensaba, uno de Capilla del Señor, que escuché que había fallecido al principio de la pandemia, o quizás sea otro. No, es ese. Claro.
Y yo también me pregunto, porque bueno, lo escuchaba comentar la persona que te entrevistó el domingo en La Nación Más, decía en su programa de radio que él ve con preocupación que psicólogos que hacen atención por videollamada se hayan vacunado, ¿no? Sí, Aduciendo que son personal de salud. Él hablaba de su propia psicóloga que vive ahí en Villa Freud, pero que cerca del Botánico, pero que no atiende personalmente. Y creo que también en eso hay un malestar general, ¿no? Porque estamos deseando que el que se vacune sea realmente la persona que está arriesgando la vida, me parece. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, como es todo el personal de salud, no sé, la gente que trabaja en lo privado, también tiene en una de esas la presencialidad o no, no sé, capaz que no sé la psicóloga en este punto particular, pero en realidad el personal de salud sanitario, digamos, el hospital, la clínica, inclusive el consultorio particular es personal, lo que pasa es que uno tiene los equipos de protección. Eso Claro, disminuye la posibilidad de contacto, claro. pero es muy incómodo. Yo no sé si los psicólogos se ponen todos los equipos de protección como nosotros. Eh, Sí, yo en el consultorio tengo el equipo de entero y tengo un cristal que separa como si fuera un cristal bancario que sí. separa el paciente de mí, aparte de que yo tengo todo el equipo. Y cuando me acerco, porque yo sí tengo que revisar muy cerca, cuando hago un fondo de ojo estoy a menos de 10 centímetros de cara a cara. Entonces, el otro día se reía un paciente porque tuve que meterme el oftalmoscopio entre el ojo y la pantalla, ¿sí? Para Sí, poderlo ver, porque si no el sí, plástico me distorsiona. Entonces, tenía en la cara, ¿no? La cofia, la máscara, una tiparra, el oftalmoscopio y dos barbijos. ah, Eso claro, del cuello para arriba, del cuello para claro, abajo, tenía guantes, camisolín hemorrepelente, un ambo abajo, botas, o claro, sea, padezco del quirófano. Pero claro, bueno, claro, eso claro. es una protección para mí y para los otros, porque yo estoy todo el día con pacientes. Decime una Pero cosa, con respecto, perdón, sí, quería saber si tuvo repercusiones en autoridades tu investigación, más allá de los mira, medios. no, me llamaron de los que iban a hacer hoy una marcha en Buenos Aires por los fallecidos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, Ellos en sus estadísticas solamente habían puesto habían anotado a los fallecidos de hospitales públicos y yo tenía las estadísticas de hospitales privados y públicos y el número de mis colegas eran 18 y yo tenía 51, ¿no? ujú, Porque ahí entraban los hospitales privados, privados, públicos y clínicas. claro, claro. Entonces, bueno, esos números en la ciudad de Buenos Aires iban a ser un recordatorio frente al Palacio de la Legislatura. Creo que en la nueva legislatura que está en Parque Patricios, Claro. iban a hacer un recordatorio. Y después, de autoridades no, hasta ahora no. Ujú. Pero sí de radios, de acá locales, de Instagram. O sea, sí, ahí sí, se han ido comunicando porque obviamente el número fue impactante. Y eso que no pude pasar, yo llevé un PowerPoint pequeño, por supuesto, porque no es Sí, para dar una clase de estadística y que se mueran todos aburridos, sino, sí, no, porque una clase de estadística con tortas y barras y curvas sí, es tremendo, pero sí lo tenía bien gráfico como para que se pudiera ver el video de mi Excel, como son 20 segundos, que es un montón, de claro, nombres y nombres y nombres de listados de los claro, fallecidos. claro. Y Porque gente que murió de otra cosa, otra María cosa es Rosa. ver o sea, una cosa es que yo te diga el número y otra cosa es ver los nombres. Y veo que Claro. se ha sumado hoy a nuestro programa, ha dejado un ratito el quirófano el doctor Juan Manuel Rosas. Buenas noches, Juan Manuel. No sé si Hola, estás Juan. escuchando a Viviana Núñez, que está hablando de los colegas y de todos los personal de salud que ha fallecido durante la pandemia. Y te invitamos después a participar con alguna pregunta, si es el caso, Juan Manuel. Buenas noches. No, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Viviana? Hola, María Rosa, Martín. Buenas. Eh, sí, tuve una cirugía, así que como sabemos que estoy de guardia cuando hacemos el programa, hago todo lo imposible por llegar.
por suerte el paciente está bien, así que me pude conectar un ratito. Bueno, Bueno, mucho gusto, Viviana. Yo soy coordinador médico del SAME acá en San Miguel y Sí, tuvimos una tarea muy complicada durante la pandemia, en el periodo más agudo, ahí en junio, julio, porque en San Miguel se hacían los hisopados a domicilio y los hacía SAME, o sea que SAME fue el que amortiguó el impacto de los casos crecientes y de la sí. demanda de hisopados en San Miguel. Y bueno, tuvimos también algunos colegas que fallecieron de COVID, un cardiólogo joven con pocos antecedentes aparentemente, y un técnico de rayos con obesidad que justo estaba aislado casualmente. Y a eso venía mi pregunta. Veo que muchos colegas que pidieron licencia por enfermedades terminaron padeciendo la enfermedad y algunos casos de gravedad. ¿Crees que fue eficiente y sirvió el tema de las licencias, teniendo en cuenta cómo repercutió en el sistema de salud, ¿no? ¿Crees que fue eficiente aislar a los colegas con antecedentes como diabetes, hipertensión? ¿O no La verdad terminó es de...? que creo, Juan, que a muchos no le dieron licencia. Inclusive en el taller de Pacheco hubo una enfermera que era obesa, hipertensa y diabética, y como no tenía más de 60, le negaron las licencias. De hecho, muchos de los médicos que han fallecido son gente que tiene factores de riesgo o son más de 60, 65, 70 años, ojo, en Claro, actividad, o sea, porque yo los colegas nuestros o enfermeras jubiladas que murieron por COVID, pero no estaban en actividad, los tengo por separado. Ahora, los que tengo son los que fallecieron por COVID. Y a ver, debería haber sido más marcada el tema de, en mi opinión, por supuesto, ¿no? El tema de dar las licencias, pero nos quedaríamos sin médicos, sin enfermeras, porque mucha de claro, la población de nosotros son gente grande. Son claro. gente que, a ver, no, si un maestro se jubila a los 50 años, nosotros nos jubilamos 15 años después, si es que nos jubilamos, que es bastante difícil que nos jubilemos por varios motivos. Primero, porque la jubilación es paupérrima. Segundo, porque la vocación del médico, generalmente el médico no sabe hacer otra cosa. Hay gente que se puede poner un negocio, pero el médico en general no sabe hacer otra cosa que ser médico. Y por el otro lado, mientras mentalmente lo cognitivo no funcione, seguimos atendiendo. Por eso tenés médicos tan viejos, 70 y pico, 80 y pico de años, que están trabajando en su consultorio. Ahora, si se jubilan por la provincia de Buenos Aires, vos, Juan, sabés, creo que la jubilación estaba en 44.000 pesos. Por la Claro, caja me estoy refiriendo, claro, ¿no? Por la claro, caja. claro. sí. O sea, ¿quién se puede jubilar y mantenerse con 40 y, no sé, vamos a poner en el mejor de los casos 50.000 pesos por mes? Y aparte se te bloquea la matrícula. Quiero decir que Claro. cuando vos te jubilás por la caja de previsión que aportaste toda la vida, te quedás sin matrícula, con lo cual no podés hacer ni consultorio en tu casa. Claro. Entonces, mucha gente estaba trabajando, seguía trabajando, y era mayor de 65 años en condición de jubilación y que seguían yendo a trabajar o tenían la cápita de PAMI, por ejemplo. Hay mucha gente que está arriba de la ambulancia también, como decías vos, Juan, del SAMI. A ver, hay mucha gente joven, pero hay mucha gente que también las condiciones laborales las ha llevado a tener que volver a la guardia con un estrés tremendo. Nosotros, les cuento, dentro de las estadísticas, yo separé la gente que se había muerto dentro del contexto de pandemia, pero no por COVID. Por ejemplo, médicos que se han tenido una muerte súbita, como el doctor Hakim en una manifestación en Buenos Aires de protesta por las condiciones laborales, se cayó muerto, un tipo de 50 y pico de años, jefe de servicio de obstetricia. Después, otro médico en Córdoba de 42 años, ¡paf!, una muerte súbita dentro del hospital. El estrés que tuvimos el año pasado, el miedo, la ansiedad, el no saber, el no tener al principio los equipos que necesitábamos. O sea, todo eso nos ha generado, no sé cuántas coronarias tapamos, pero realmente a mí al principio me quitó el sueño, me dio gastritis, o sea, tuve sintomatología de la ansiedad que provocó todo esto. Nuestros compañeros también, ¿no? De repente había un montón de licencias o uno se enfermaba y había que cubrirlo.
No Sí, no es nada simple. Es así, realmente lo que vos decís lo vivenciamos también aquellos que me imagino que no jugamos todo el tiempo con la salud de los otros, que no tenemos esa terrible responsabilidad que tienen los médicos, pero que sin embargo lo percibimos, ¿no es cierto? Bueno, los invito a nuestros oyentes, ahora vamos a pasar a un tema de Laura Pausini, Mil Mares, y luego volvemos ya con nuestra querida Viviana para hablar del sueño, que nos quita, qué son las cosas, como dijo ella, que nos quitan hoy el sueño, ¿sí? Que ha sido la Semana Internacional del Sueño. Adelante. Bueno, seguimos con Tres Miradas a un Mundo. Se acaba de unir al grupo nuestro otro columnista, Andrés Guevara, así que ya estamos todos. Les pido que abran sus micrófonos y seguimos, Vivi, después del saludo de Andrés, con el tema del sueño. Sí. Bueno, les comento, voy a tratar de ser breve, es un tema muy largo. Este año, como todos los años en marzo, es la Semana del Sueño. El día 12 es el Día Internacional del Sueño y neurólogos, neumonólogos, hacemos unas charlas por todos lados, donde podemos, donde nos quieran escuchar, en hospitales. Con esto ahora, bueno, de COVID tenemos ciertas limitaciones de juntas, pero bueno, el año pasado lo hicimos en la Universidad de Luján, en hospitales y también por internet. El tema del sueño es una cosa muy, muy simple y muy compleja a la vez, porque la sociedad entera está todo el tiempo estimulada a no dormir. Desde que estamos con Netflix, todo el mundo se queda haciendo maratones de series, está todo puesto a la noche para que nos acostemos muy tarde, nuestra cultura es acostarnos bastante tarde, entonces hay muchas cosas que no las podemos manejar desde este lugar. Entonces, la gente se acuesta cada vez más tarde, duerme menos, duerme mal, duerme interrumpido, y al otro día ese cansancio, esa hipersomnia que se llama, que te dé un sueño en un horario en que no te corresponde, aumenta muchísimo el accidente, la irritabilidad. Está estudiado que si uno duerme mal y no tiene una buena eficacia y eficiencia del sueño, en realidad es como si estuviera con algún grado de alcohol en la sangre cuando está en funciones. Entonces, una de las cosas que uno debería apuntar es a empezar a ordenar el sueño cuando socialmente tenemos una presión muy grande para que eso no suceda. Sabés que escuchaba el otro día, ¿no? Que con esto de la pandemia y los cambios, algunos pequeños cambios en las conductas habituales, por ejemplo, con esto de que los restaurantes cierren más temprano, que no puedan tener el cierre casi en la madrugada, como solía ser antes en la ciudad de Buenos Aires, se está empezando a cenar tipo 7, 8, 7 y media de la noche. Y que las reservas en los restaurantes del primer turno se están agotando porque la gente se está acostumbrando a ir a comer más temprano. Bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es el teléfono. O sea, los chicos, los adolescentes y los niños han invertido totalmente, se han convertido en lo que se llama el vamping, ¿no? El vampirismo, el estar despiertos de noche y durmiendo después hasta el mediodía, hasta las 3 de la tarde. La mayoría de los padres lo que han referido es gran irritabilidad. ¿Por qué? Claro. Porque a la noche se quedaban y de día estaban con muy mal humor. Esto también implica que uno tenga una respuesta fisiológica con mayor posibilidad de hipertensión, mayor posibilidad de arritmias, de problemas cardíacos y aumento de peso, porque a la noche hay una hormona que cuando estamos durmiendo no está activada, que es la grelina. La grelina se activa de noche. ¿Por qué? Porque es un principio, diríamos, primitivo. Porque el animal que caza nocturno es el que tiene más grelina, tiene hambre de noche, de día duerme. Entonces, en nosotros como seres humanos se activa esta hormona que estimula el apetito. Díganme la verdad, si cuando ustedes no duermen no van a la heladera. Todos vamos a la heladera, a abrir la heladera, a hacerte un cafecito, a buscar algo, a picotear algo, a abrir la alacena. Algo te llevas para comer. Entonces, eso hace que en este circuito en el cual encima estuvimos encerrados, no podíamos salir a hacer ninguna actividad física, se comieron muchas más harinas, se durmió mal, la mayoría de la gente ha tenido mínimamente un sobrepeso de 4 kilos.
Claro, entonces yo pensaba en eso que decías de los chicos, qué suerte que volvió a la escuela, aunque hayas vuelto de manera imperfecta, incompleta, ¿no? Pero Sí. ya una pequeña aproximación a la normalidad de la vuelta a clases aleja a los chicos del teléfono, quizás, de noche, por Y lo menos. ahora yo creo que, bueno, obviamente la adicción al tema de los dispositivos electrónicos es notable, se intensificó muchísimo. Bueno, vos viste que yo hice ese trabajo de investigación que te conté, Sí, donde los sí, chicos se vinculaban mucho más a través de las redes con gente que no conocían y se sentían más amigos de gente que nunca le habían visto la cara y se daban mucho menos en los Zoom con sus propios compañeros del año anterior. claro. Entonces, toda esa virtualidad, el no conocer al otro, le permitía determinadas condiciones nocturnas también, por supuesto, como por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez, de vincularse virtualmente, sexualmente, sin ningún tipo de fantasía de después llegarlo a lograr en la realidad. O sea, se Claro. vinculaban, sí, se vinculaban y después al otro día no pasaba nada. Entonces, la noche también ayuda a un montón de cosas, bueno, a permitirse un montón de cosas, y cuando uno está en esa soledad de la habitación, en el que uno da vuelta en la cama, se levanta, va, viene, se mete en la computadora, espera que le dé sueño, empiezan a darse un montón de alteraciones biológicas, fisiológicas, levantarse a hacer más pis, uno consume más líquido, cuando en realidad a la noche debería estar activada la hormona antidiurética mientras dormimos, justamente para no levantarnos a hacer pis. Entonces, Claro. es un combo en el cual el cortisol, que es el mediador químico del estar despierto, activo, está alto de noche, cuando no lo debería estar. Ahí el doctor Rosas nos había dicho la semana durante las reuniones de producción que quería hacerte unas preguntas. Así que Dale, lo dejamos a Juan adelante. dale, dale. Sí, la verdad que tengo muchísimas preguntas, muy interesante el tema que tocamos en el módulo anterior y ahora. Dale. Una de las preguntas que yo tengo es, porque me pasó, hay unos dispositivos pulsera que se utilizan ahora que miden la frecuencia cardíaca y la movilidad y toman conclusiones de la cantidad de sueños ligeros, profundos, REM. ¿Tenés una idea, Viviana, de si esto se aproxima, si es fidedigno, si uno puede confiar en los resultados que dan estos dispositivos? No sé si los conocés o has tenido Sí, acceso. te puedo decir primero fisiológicamente lo del sueño, para después poderlo asociar con el reloj, Ujú. con este medidor. Cuando uno empieza a dormir y le empieza a dar de la modorra, esa modorrita que te da linda, a veces inoportuna, pero linda, te empieza a dar menos ganas de hablar, más debilidad, esa pesadez en los ojos, el bostezo, esa gana de dormir. Entonces eso se llama latencia o inducción al sueño, que por supuesto la gente que tiene insomnio la tiene prolongada la latencia para llegar a dormirse. Una vez que nos dormimos, entramos en un sueño muy, muy liviano, muy superficial y podemos tener ese salto, esa sacudida muscular que se llama mioclonía del sueño y es normal. ¿Sí? Ese salto en que uno siente que está como flotando y se cae y se vuelve a dormir es una mioclonía, que es un movimiento como un espasmo muscular porque es una orden del cerebro cuando todavía no ha bajado el voltaje. Entonces, en estas etapas que se llaman no REM, que es porque no está soñando, la persona no está durante el sueño, en el no REM, que quiere decir movimiento rápido de los ojos, uno puede ver cómo baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, baja la temperatura, por eso siempre nos pasa que nos quedamos dormidos y al rato nos da un poquito de frío y nos tenemos que tapar, inclusive en el verano. Y entonces en esa bajada se activa la hormona antidiurética justamente para que tu sueño no se interrumpa y así se va profundizando. Desde el punto de vista de las ondas del cerebro aparecen unos complejos, se llaman complejos K o usos del sueño, que están diciendo que está bajando cada vez más el voltaje para que entremos en el sueño profundo. Ahí primero respondo lo del aparato. Si uno tiene un aparato que está en la muñeca y está midiendo el pulso y está
indirecta manera de tomar la presión, podría tener un parámetro indirecto de que le está bajando el pulso y la frecuencia porque está empezando a entrar en un sueño cada vez más profundo. Cuando entras en un sueño profundo totalmente, que es la etapa 3, que es la previa, y la 4, que es la del profundo, profundo, es cuando ahí uno puede realmente dormir y descansar, donde el cerebro empieza a bajar absolutamente su electricidad, tiene una actividad sincrónica, o sea, muy baja pero pareja. Entonces, es ahí donde se reponen las hormonas, se depuran todos los detritus. Por eso es tan importante el sueño profundo. Ustedes se habrán dado cuenta alguna vez que cuando no dormís bien de noche, a la tarde te dormís un rato y tenés un sueño espectacularmente eficiente. Y capaz que es 1 horita o 2 horitas, pero profundas, donde vos decís, wow, qué bien que dormiste ratito. Y capaz que estuviste 8 horas en la cama y dormiste mal por microdespertares, piernas inquietas, ronquidos, apneas, bueno, ni hablar que uno tenga pesadillas o tener terrores nocturnos, etcétera. Pero a lo que voy es a que en este caso, cuando vas bajando cada vez más la profundidad del sueño, es inclusive cuando el cerebro busca soluciones. A mí esto me encanta, este punto, porque ¿cuántas veces les habrá pasado a todos que te vas a acostar con una preocupación y te despertás como con una solución? ¿No? No te digo con una solución total, pero con una solución, o una idea de solución. Entonces, ¿por qué fue? Porque en ese sueño profundo, todos estos distractores del día, del estar despierto, hicieron que uno pueda enfocar en lo que lo está preocupando y el cerebro busque alternativas de solución. En ese caso, ahí ya bajó muchísimo el pulso, tanto, que por eso en las polisomnografías se estudia que no vayas a hacer una bradicardia extrema. Entonces, como está el mediador, la acetilcolina, que es el que justamente baja todo, baja los movimientos peristálticos del intestino, baja todo, absolutamente todo, baja el pulso y la presión cuando es normal, ¿no es cierto? Cuando el ritmo es normal, que podría ser detectado por estos aparatos detectores tal cual es una polisomno. Y cuando vos después de ese profundo viene el sueño, si es que soñás, porque hay gente que no sueña, ahí viene una bataola de electricidad en el cerebro, donde el mediador químico es la adrenalina y la noradrenalina y la dopa. Entonces ahí sube la presión, ahí corremos, nos persiguen, podemos hacer el amor, podemos estar felices, podemos estar enojados, podés tener un orgasmo, podés llorar desconsoladamente o podés nadar, volar, podés hacer todo durante el sueño, pero el mediador químico es otro y la electricidad es altísima en ese momento. Los ojos se mueven mucho y el sensor este del que vos hablas podría estar detectando todo eso y poder decir, bueno, ahora estás soñando. ¿Por qué? Porque tenés una respuesta fisiológica por la actividad eléctrica del cerebro. Por eso Perfecto. Es que te daría una información indirecta, igual que un polisomnógrafo, perdón, cuando te ponen un aparato para estudiar el sueño, uno de los sensores está cerca de los ojos para justamente detectar cuando los ojos se empiezan a mover rápido. Cuando se empiezan a mover rápido es porque estás soñando, estás viendo la película del sueño, que es la imagen onírica, y ahí es donde uno puede poner bien, digamos, el cerebro, si bien no está consciente, te puedes despertar angustiado, llorando, transpirado, taquicárdico. Convencido de que ese sueño fue una realidad. Andrés quería hacerle una pregunta a Viviana, estamos ya pasados de la hora, pero no queremos dejar de perder esta oportunidad de que Andrés participe también en nuestro programa de hoy. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Viviana? Hola. Vos sabés que cuando estabas hablando y cuando estábamos hablando en la producción, el tema del sueño, uno de los temas que decíamos, ¿cómo lo podemos abordar desde la kinesiología o la osteopatía, ¿no? Y una de las preguntas que nosotros siempre le hacemos al paciente es, ¿cómo dormís? ¿Es un sueño reparador? ¿Es un sueño que a vos te levantás mejor de lo que te acostaste o es peor? Y vos todo esto que estás contando es muy interesante porque va un poco relacionado a eso que pasa en la consulta y con los pacientes y demás. Y por otro lado, contar que desde esto que estabas hablando, que también una de las cosas que pasan es que con la pandemia hicimos mucha menos actividad física, por lo tanto no gastamos la batería, y entonces tampoco tenemos sueño para recuperar esa
esa batería, digamos, que necesitamos cargar, ¿se entiende? Es como si un celular no le dejáramos descargar la batería y continuamente lo estamos enchufando, ¿sí? Y que eso es un poco lo que yo creo que pasa desde el tema del sueño, ¿no? Es interesante. Y con Claro, y respecto... también estas cosas que la gente se le da por hacer, por ejemplo, nosotros decimos, mira, después de las 7 de la tarde ni cigarrillo, ni alcohol, ni café, pero tampoco actividad física, y nosotros a veces no tenemos un horario más que no sea la noche para salir a caminar, a correr o a dar una vuelta o al gimnasio después del trabajo, pero es un activador que uno podría creer, oh, qué bien, voy a dormir cansado, y resulta que la activación de las endorfinas, la dopa, o sea, te mantienen con actividad y despierto. Por ejemplo, la natación, que se supone que es más relajante, que te cansa, pero te relaja. Bueno, sí, pero si es tarde también activa, a ver, si nadás con intensidad, ¿no? Si vas a flotar, seguramente no es tanto, pero la actividad física también está después de la noche, o sea, después de las 7 de la tarde, que es cuando empieza a subir la melatonina y baja el cortisol, no te digo prohibida ni contraindicada, pero no sugerida. Claro. Vos sabés que eso es un tema recurrente con los deportistas y demás, que les pasa después de un partido, de un esfuerzo muy importante, donde tuvieron que poner demasiado, no pueden conciliar el sueño y pasan de largo y no pueden dormirse, no pueden relajarse. Y es ahí donde a veces recurren a alcohol, tabaco u otras cosas para poder dormirse, ¿sí? O pasan de largo. Y es un tema súper común que pasa. Mirá vos. Y es un equilibrio muy dinámico el tema del sueño, y con la vida que llevamos es muy difícil tenerlo ordenado. O sea, también comemos muy mal. El tema de comer más liviano a la noche es una indicación absoluta, justamente porque el cerebro necesita bajar todo eso que es del día. Y si uno está lleno de comida a la noche, con alcohol y comida y todo lo que metió en la boca, en realidad el estómago está haciendo primero un trabajo importantísimo, y aparte está llenando de químicos la sangre. El cerebro necesita determinadas condiciones para que el sueño se dé y que sea eficiente. Por eso Además, es comer liviano de noche. Viviana, El lo de que decías cenar como el mendigo. ¿Se acuerdan eso de...? Los ritmos Sí. circadianos justamente es a partir de la caída del sol y demás, es donde empiezan cada órgano, tiene sus horas de mayor actividad, y nosotros son las horas donde a veces más lo exigimos, ¿no? Claro, a la mañana vos empezás, para que tengamos una idea, el cortisol a la mañana no debería estar por arriba de 19.4, que a ver, siempre decimos lo mismo, si estás vivo tenés cortisol, si estás vivo tenés estrés. No es lo mismo tener distrés. Distrés es cuando ya el estrés está con un cortisol muy elevado, entonces empezamos a tener una sintomatología clínica por exceso de cortisol. Entonces tenés más gastritis, tenés un sueño interrumpido, podés tener un montón de síntomas clínicos. Entonces, el tema del cortisol elevado tiene un montón de síntomas aparejados, entre otras cosas, estar muy activo e irritable de noche. Y después, de día, como se te invierte el rol, como cuando los bebés, ¿no? Te están durmiendo de día y de noche lloran y lloran y lloran, hasta que no se les ordena el ritmo circadiano mediado por el cortisol y la melatonina, no lográs que se empiece a emparejar ese sueño. Y a los ancianos le pasa peor, porque el anciano duerme menos todavía. Entonces duerme, se levanta a hacer pis, se duerme temprano, se despierta muy temprano, pero temprano a las 3 de la mañana. Entonces el día se le hace interminable. Después duerme en siesta o esos pequeños sueñitos cortos que le quitan a la noche de nuevo el horario. Entonces tenés otro problema. Pero en realidad en la vida en general, y esto para no extenderme más, en realidad, a ver, si cuidás un anciano, no dormís. Nuestro trabajo en la guardia, no dormís. Las guardias de 24 horas en el mundo prácticamente, en que la mayoría de los hospitales ya no existen. Nosotros tenemos guardia de 24 y a veces hacemos 48 y a veces un compañero falta y te tenés que quedar, o tenés una guardia de otra guardia de otra guardia, te saliste del hospital y te subiste en ambulancia, porque el médico tiene pluriempleo. Entonces, a lo que voy es a que tener un bebé recién nacido o hacer el colecho, ¿no? Que tantos lo aprueban, uno no duerme tranquilo con un bebé al lado.
Capaz que no duerme tranquilo con el bebé en la cuna, pero con el bebé al lado tampoco. La gente que duerme con la mascota te vuelve loco. La mascota te ocupa la cama, ladra, ¿sí? Después tenés tantas cosas, tantos motivos para no dormir. Por eso uno dice, bueno, no se enganchen con la tele, porque te enganchás con la tele y no puedes dormir. Toda la luz azul de la pantalla, de los aparatos, de los devices, ¿cómo se dice? Siempre tengo problemas con la palabra. Dispositivos. Con los los dispositivos dispositivos electrónicos. Sí, siempre no me acuerdo en español cómo se dice. Los dispositivos tienen una luz azul, por más que uno no la vea, el cerebro capta la luz azul. Cuando nos dormimos con la tele prendida, es azul. Y esa onda azul es estimulante para el cerebro. Uno debería tener conducta que no tiene, ¿sí? Que no la tenemos, que sería apagar el teléfono verdaderamente, apagarlo, porque el ruidito del WhatsApp te despierta, es una señal que genera alerta para el cerebro, y no poner música, no poner nada, y dormir realmente, poner las condiciones de la habitación como para dormir. Sería ideal no tener la tele adentro de la habitación, porque cuando el cerebro entienda que hay que ir a dormir, hay que ir a dormir, pero la verdad es que no lo hacemos, y culturalmente nuestro país tampoco da como para la cultura, por ejemplo, del americano, que cena a las 6:30, 7 de la tarde, como decías vos, María Rosa, y a las 9 están durmiendo. Bueno, ¿quién te dice que por ahí esto de la pandemia y ajustar los horarios para la apertura de locales gastronómicos nos lleve de a poco a cambiar ese hábito, ¿no? Bueno, Viviana, nosotros nos quedaríamos horas escuchándote, pero el problema es que ya nos hemos pasado 7 minutos de la hora. En menos de un mes te tenemos de nuevo, si sos tan amable de participar de este programa, y ya te convertimos en una columnista fija, ¿no es cierto, muchachos? ¿Qué dicen mis 3 mosqueteros? Sí, con mucho gusto. Yo me estoy quedando con muchas preguntas, te digo, ¿eh? Bueno, dale, después. La traemos la semana que viene, si no. Pero Escuchame, básicamente, Juan. ¿en dónde te pueden ver, Viviana? ¿En dónde la gente, alguien que nos escuchó y quiere reparar su sueño, a dónde te puede ver? Bueno, yo trabajo en un hospital, pero ahí atiendo niños, que estoy tratando de ordenarles el sueño. Por las dudas que tengan niños, una cosita nomás, que tengan niños que se les han pegado mucho el tema de los dispositivos, lo que le decimos a los padres que pongan una alarma, que tenga un sonido para empezar y que tenga una alarma con un sonido diferente para terminar. Entonces, cuando suena de una manera te lo presto y cuando suena de la otra manera te lo saco. Los primeros días protestan, pero después el cerebro se acostumbra al reflejo condicionado de cuando te lo dan y te lo sacan. Como cuando sonaba el recreo y sabíamos el timbre del recreo y sabías que salías a la escuela. Entonces, salías de la escuela. Entonces, el cerebro responde condicionadamente muy fácil, hay que darle unos días y responde. La cuestión es que en esto hay muchas preguntas que se van a dar porque es muy largo el tema. Te decía, Juan, que si en algún momento, yo no sé en qué hospital estás ahora o si seguís en el SAME, pero estoy por armar la charla de sueño grabada para podérsela pasar a cualquiera y que la escuche cuando quiera, porque es una clase entera de sueño y lleva 1 hora, es muy larga. Entonces, después cuando quieras, cuando la tenga, te la paso. Perfecto, Sí, y prometo que se la pasamos a nuestros oyentes, ¿no? Por que supuesto, la podemos pasar. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias, Juan Manuel, Andrés, Martín. Muchas gracias a Lorena, que estuvo en los controles hoy de 3 Miradas Un Mundo. Un programa que se nos queda corto, qué barbaridad, no, increíble. Pero bueno, seguiríamos hablando con la doctora Núñez, que es tan didáctica en lo que nos cuenta. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, chao, hasta el jueves que viene.